Doctrinas económicas 1. Definición. Es el conjunto de ideas y principios que se plantean para explicar, interpretar o justificar diversos hechos y fenómenos económicos. Principales doctrinas. Escuela mercantilista. El mercantilismo fue la doctrina y política económica del absolutismo monárquico. Se inicia en el siglo XV, donde se planteó el robustecimiento de las monarquías absolutas, el surgimiento de las clases dominantes en las ciudades, de grupos manufactureros agremiados en corporaciones. Los intelectuales, banqueros y comerciantes que se acobijaron a los monarcas constituyeron élites cuyas preocupaciones fueron volcadas en teorías económicas correspondientes al mercantilismo. El objetivo de las teorías mercantilistas y las monarquías fue incrementar la riqueza de sus naciones. Para ello creyeron que el origen de esta riqueza estaba en posesión, acumulación de oro y plata. Esto se manifestó en Europa a través del bullinismo español, el corbetismo y el mercantilismo industrial francés y el mercantilismo comercial inglés y otros. Representantes y aportes. Antonio Sierra, autor de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos donde no hay minas, da mucha importancia al metal precioso como riqueza. Consideró que la industria es más importante que la agricultura. Eduardo Michel dio origen a la expresión balanza comercial y política estatal. Sus obras más importantes fue Comercio Libre y Circuito de Comercio, donde expone sus ideas sobre el cambio internacional y tipo de cambio. Thomas More, político inglés, y su obra Comercio entre Inglaterra y las ideas occidentales, recomendó balanza comercial favorable para Inglaterra. Jean Baptiste, francés, que recomendó la práctica del proteccionismo económico. Anthony Montessori, francés, autor de Principios de la Economía Política, estableció el campo de estudio de la economía política. William Perry, autor de Aritmética Política, se le consideraba un preclásico. Escuela Fisiocrática se desarrolló en Francia a mediados del siglo XVIII. Surge en oposición al mercantilismo, sosteniendo que la riqueza del país no se basa en una acumulación de metales preciosos, sino en el mayor aprovechamiento del factor originario de la producción. En esos términos, la tierra no era la única fuente de la cual dependían todos los demás factores, dado que la riqueza provenía de la tierra. Lo correcto era que el gobierno se abstuviese de investigar los negocios y dejar que la naturaleza siga su curso, donde contenía la expresión laissez-faire, que quiere decir dejar pasar. Aportes. Las ideas centrales de sus teorías fueron la división de trabajo en las dos categorías, uno productivo capaz de crear excedentes y otro estéril. Consideraban que excedente provenía del trabajo agrícola y surgía cuando se lograba de la tierra mayor producto del que se necesitaba para la subsistencia. Circulación de producto neto se daba entre clases sociales y terratenientes, propietarios de la tierra, agricultores quienes la reciben en arriendo y cultivan, artesanos y comerciantes. La fisiocracia, nombre que deriva de las raíces griegas fisios, naturaleza, y kraiti, ley, norma, tenían la creencia del orden natural, es decir, que la economía debía estar normada para las leyes naturales que rigen el orden físico. El fisiocratismo es una doctrina económica que se basa en la prosperidad de un país en el mayor aprovechamiento de la tierra. Representantes: Francis Quesnay, autor de la tabla económica en la cual relaciona las tres clases sociales existentes en ese entonces, que en el orden de importancia según Quesnay eran los campesinos, los terratenientes, los industriales y los comerciantes. Vicente de Gournay, Francia, célebre por la frase dejar hacer, dejar pasar. Turgot, Francia, publicó reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza. Escuela clásica es la doctrina de pensamiento que sustenta el desarrollo de un nuevo orden y sistema económico, el socialista capitalista, a la par de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, lo cual constituye el fin de la sociedad feudo medieval y origen del capitalismo. Se desarrolló principalmente en Inglaterra. Comenzó con la publicación en 1776 en Las riquezas de las naciones, obra de Adam Smith. Se puso las ideas mercantilistas. Defiende el individualismo y el liberalismo. Plantea que la riqueza tiene su origen en el trabajo productivo del hombre y que la producción y otras actividades económicas se guían por un mano invisible, la cual conduce al mercantilismo del mercado, oferta y demanda. Coinciden con los fisiócratas en el planteamiento del liberalismo, ley natural. En la segunda mitad del siglo XIX, Inglaterra estaba experimentando importantes cambios en su aparato productivo. Había una gran producción a la cual había que darle salida, es decir, buscar mercados. Por ello recomiendan la práctica del libre comercio. Principios clásicos. La libertad económica impulsando el libre cambio no a la
intervención del Estado en la producción de los precios. El mercado es el mejor asignador de los recursos, los precios son los mejores indicadores del orden económico. Principio de libre juego, oferta y demanda. Por ello consideraban que la intervención del gobierno es dañina para la economía. La mano invisible es lo más eficaz para la ganancia individual y colectiva, de modo que el interés propio y la conducta humana deben dejarse en libertad. Para los clásicos, todo trabajó en fuente creadora del valor y la riqueza. Por tanto, la riqueza de una nación depende de la calidad de trabajo útil y del grado de su productividad. La doctrina clásica fue una escuela liberal cuyos planteamientos se orientan a defender los intereses del capitalismo industrial. Representantes: Adam Smith, fundador de la escuela liberal, plantea los conceptos de mano invisible, el orden natural y división del trabajo. Su obra más importante es La riqueza de las naciones. David Ricardo, autor de la teoría de la renta diferencial, donde sostiene que el valor de las tierras deben aguardar una relación proporcional con la tierra de menor productividad. A él llamó tierra marginal. También desarrolló la teoría de las ventajas comparativas, demostrando que los países obtenían mayor beneficio en el comercio internacional si es que cada uno se dedicaba a producir solo aquellos bienes que podían hacerlo a bajo costo. Por lo tanto, aquellos bienes que son muy costosos de producir se deben de importar con recursos de las exportaciones. John Stuart. Su obra Elementos de la economía política, Juan Bautista, formuló la teoría conocida como Ley Say o Ley de mercados, en la cual afirma toda oferta crea su propia demanda. Su principal obra es Tratado de Economía Política. Robert Thomas Malthus formuló la teoría poblacional, en la cual sostiene que existe una situación perenne de escasez de alimentos y la población crece muy rápidamente. En otros términos, la especie humana tiende a multiplicarse a un límite superior a la oferta de alimentos. La población crece en progresión geométrica, mientras que la producción de medios subsistencia en progresión aritmética. Escuela socialista. El proceso del capitalismo generó el nacimiento de una nueva doctrina de pensamiento. En los primeros años del siglo XIX comenzó acusando las fallas de modelo capitalista, como la extrema pobreza, la miseria en la cual vivía la nueva clase obrera. Asimismo, constituyó el proceso ideológico y desarrollo de pensamiento que toma como punto de partida la incapacidad del modelo capitalista para solucionar los problemas que genera su aparición. Surgió y desarrolló en Europa a mediados del siglo XIX, planteando una crítica a la economía política burgués. Explica científicamente la explotación en la siguiente capitalista. Propone un cambio social, eliminando las relaciones sociales del capitalismo. Sus planteamientos concuerdan con los intereses concretos del proletariado. Marx descubre a través del análisis de la realidad las leyes que afectan al reparto de la riqueza y el régimen de la utilización del excedente, la acumulación y composición del capital, la tasa de ganancia y de crisis, relaciones económicas internacionales, etc. Y la comprobación de que estas leyes tienen un carácter histórico altera el percepción social del filósofo y del sociólogo y del economista, convierte la economía en una ciencia histórica, en una disciplina cuyos principios no son absolutos, sino restringidos a ciertas dimensiones del espacio y tiempo. La tarea fundamental de la economía política. En su prefacio a la primera edición de los Principios de la Economía Política, David Ricardo destaca la tarea de ir más lejos que Smith y Say en la solución de los problemas de esta ciencia, rindiendo el debido homenaje de las investigaciones de Adam Smith. Ricardo al mismo tiempo considera necesario señalar los pasajes de las obras de Smith con los que no estaba conforme. Ricardo, tras llamar a Say el primero o uno de los primeros escritores continentales que aparecieron justamente en los principios de Smith, expone su opinión de que aquel en desquicio de la ciencia con justamente los principios de Smith. Profundas investigaciones. Aunque critica los conceptos de Say que contradicen sus propias ideas, Ricardo declaró que consideraba poco satisfactorias las explicaciones de Kesnay, Turbo, Stuart, Smith, Say, Sismondi y otros economistas, relativas a la revolución de la renta agraria y la ganancia y el salario, la producción de la tierra. Escribe: todo lo que se obtienen de su superficie
En el esfuerzo conjunto de trabajo, las máquinas y el capital se dividen entre tres clases de sociedad, a saber los propietarios de tierras, los poseedores de dinero o capitales necesarios para efectuar la labranza, y los obreros con cuyo trabajo se efectúan las labores. Pero la parte de todo el producto de la tierra es precisiva por cada una de las clases en forma distinta, en renta agraria, en ganancia, en independencia y principalmente en la clasificación inventiva de los trabajadores y de los instrumentos empleados en la agricultura. Determinar y establecer las leyes determinantes de esta distribución es la tarea fundamental de la economía política, escribe Ricardo. De esa forma presenta la distribución como el problema principal de la economía política. Ya en prefacio y particularmente en los capítulos iniciales de sus principios de economía política, Ricardo subraya la contradicción entre la renta agraria y la ganancia y el salario. Es que es una contradicción antagónica. El aumento de la renta agraria o según sus palabras, el incremento de la parte del producto de la tierra percibido por el terrateniente lleva inevitablemente a la disminución de la ganancia y salario. Esas ideas, como ya hemos visto, fueron formuladas en los trabajos relativos al problema agrario, pero los principios de la economía política son descartados a primer plano. Ricardo no separa la distribución de la producción, sino que analiza aquella vinculada al análisis de la producción de bienes. Sin embargo, al anunciar como tarea fundamental de la economía política la distribución dio pie y terreno para su posterior vulgarización. Los economistas vulgares casi siempre rompen los vínculos entre la producción y distribución. Proclama que las leyes de producción son naturales y eternas. Las leyes de distribución solo sociales e históricas. Aportes. La teoría del valor destaca claramente que el rol creador del trabajo humano afirma que el valor de un mercancía está determinada por la cantidad de trabajo socialmente necesario por su producción. Esto es lo que hace intercambiablemente una mercancía por otras. La teoría de la plusvalía afirma que el trabajo asalariado dependiente genera una cuota adicional. Ganancia para el capitalismo dominó plusvalía. La fuerza del trabajo es una mercancía que el obrero vende al capitalismo por una retribución dominada salario. La teoría de la crisis, esa teoría plantea que el sistema capitalista se dan ciclos económicos de crecimiento, pero este crecimiento no es homogéneo, generando crisis económicas. Marx murió en Londres en marzo de 1883. Vivió y murió mientras el capitalismo aún estaba en su fase competitiva. No obstante, predijo que las empresas serían cada vez más grandes hasta convertirse en monopolios que dominarían la industria y la economía. Representantes. Carlos Marx fue el economista más grande del siglo XIX. Sus principales obras fueron Crítica de la economía política y el capital. Marx interpretó la vida económica capitalista como una lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Marx estudia el capitalismo a la luz de la historia, demostrando que las contradicciones del capitalismo lo llevarían a su propia destrucción, indicando que dicho sistema dará paso al socialismo. Federico Engels publicó El origen de la vida, la propiedad privada y el Estado. Vladimir Ilich Leandro. El imperialismo fue superior al capitalismo.